Nos dice aquí, ¿cada cuánto debo presentar la declaración de IVA? Miren, yo creo que esta respuesta podríamos, no sé si existe un artículo de la que nos diga, o sea, sí existe un artículo, pero no lo tengo a la mano, el de las obligaciones, para que ahorita lo coloques. Miren, nosotros tenemos que hacer una declaración, déjame ver, prestación, participantes, obligaciones. Muy bien, otras obligaciones. Realizar, tratándose, expedir, presentar. Muy bien. Tenemos el artículo número 32, fracción número 4, que si gustas ponerlo en pantalla para darle respuesta a esta diapositiva prácticamente. Ahí voy, ahí voy. Sí, Ahí claro. voy, mío. Ok, ahí vamos. Te lo hago un poquito más grande, si se puede. Sí. Se puede. Muy bien, nos dice, esas son las obligaciones para los contribuyentes en el tema del IVA. Nos dice el artículo 32, versículo 4. Nos dice las obligaciones de los contribuyentes. Presentar a las oficinas autorizadas, número 4, las declaraciones señaladas en ley. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por todo de ellos una sola declaración. Perdón, la tos. Nos dice, esta declaración se presenta en las oficinas autorizadas correspondientes. Lo dispuesto a esta fracción es aplicable en lo señalado. A ver, un poquito más abajo, Marco. Ok, aquí está. Dice, los contribuyentes que tengan varios establecimientos, bueno, por uno. Bien, aquí nos dice, la parte final del número 5, dice, la información sobre las personas a las que se hubiera retenido el impuesto establecido en esta ley a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda. Es decir, nosotros somos causantes del IVA y trasladamos IVA, cobramos IVA y en consecuencia vamos a, sí, dice aquí Luis Enrique que es el 5, sí, pero desde el 4 está hablando acerca de la presentación en las oficinas autorizadas. La fecha la determina el número 5, pero ¿en dónde? Nos lo está hablando desde el 4, sobre las declaraciones. Y este impuesto se va a presentar y pagar en el día 17 posterior. ¿Con qué coincide? Con la del impuesto sobre la renta. Este impuesto se debe de presentar de la misma manera en una declaración. Ahora, cuando dice que debe de presentarse en las oficinas autorizadas, no significa que yo voy a agarrar mi IVA y voy a ir a ventanilla del SAT y lo voy a depositar. Cuando habla de las oficinas autorizadas, dice que se lo voy a entregar a uno de los, digamos, de manera electrónica a las instituciones autorizadas, en este caso es la autoridad. No dice aquí tal cual SAT, pero nosotros sabemos que la autoridad fiscalizadora y recaudadora, pues es el SAT. ¿Cómo lo hacemos? A través de una hoja electrónica, nosotros presentamos la declaración del IVA acreditable con el IVA trasladado, que no es más que el IVA trasladado, es el IVA que cobramos. El IVA acreditable es el IVA que nosotros pagamos por diferentes gastos. Presentamos esa declaración y al final hacemos un pago, pero junto con esa declaración, si tuviésemos otros impuestos a cargo, como el impuesto sobre la renta, como el IEPS, como de impuestos, los presentamos juntos con ellos. Ahora bien, ¿se vale presentar nada más el IVA y al siguiente mes presentar ISR IVA? La realidad es que no, porque también el impuesto sobre la renta en cuanto a la fecha del entero y pago es en el mismo mes. Y la única manera de poder cumplir con la obligación del IVA y de cualquier otro impuesto federal es con el pago de la contribución, del impuesto más bien. Por ejemplo, yo puedo hacer el cobro del IVA como me dice la ley. Yo hago el cobro del IVA y pago IVA también. Establezco un mecanismo de control interno para elaborar comprobantes fiscales. También establezco una manera de poder controlarlos a través de un Excel, controlo mi IVA. También puedo presentar la declaración en tiempo y forma para el día 17. Luego las retenciones las hago, las presento también en la hoja electrónica. Puedo hacer todo, pero si no pago ese IVA, en este caso sería el IVA a cargo, si no lo pago, es como si no estuviera cumpliendo nada. De algo que debemos de entender es que lo único que extingue la obligación es el pago correcto del impuesto. No hay otra manera de extinguir la obligación. Así que una vez teniendo todos estos puntos que he mencionado, al final terminamos pagando el IVA para poder extinguir la obligación en cuanto al IVA. Ahora bien, me van a decir, solamente pagando vamos a cumplir, ¿y qué tal si me sale IVA a favor? Bien, ahí en donde en la declaración, ahí se integra la información de que tenemos IVA a favor y desde ahí la autoridad va a saber que no tenemos un impuesto a cargo. Pero
y la obligación no se extingue en cuanto al IVA a favor. ¿Por qué? Porque debería ser utilizado en meses posteriores a ese IVA. Así que no está extinguido totalmente la operación, nada más que son cosas un poquito más específicas a lo largo, hablando de diferir impuestos y de saldos a favor, pero en efecto, es el día 17 presentando la hoja electrónica y coincide con la presentación de los demás impuestos federales. ¿Cómo ves, Marco? Excelente comentario, mi estimado. Y vemos aquí directamente que existen otro tipo de obligaciones, no solamente el entero De acuerdo. del impuesto al valor agregado. Una de las cosas que generalmente llama mucho la atención es la primera fracción de este artículo, que es llevar contabilidad conforme al Código Fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que principalmente debemos de llevar los registros de todos los ingresos obtenidos que trasladan el impuesto al valor agregado y a su vez también en este caso, del impuesto acreditable que causan directamente los gastos que nosotros realizamos. De esta manera nosotros podemos comprobar y corroborar de que la información que estamos mandando es de manera correcta. En este caso existe también una declaración que principalmente hace constar que principalmente la información o básicamente el rubro que estamos presentando es de la manera adecuada. Cabe mencionar que nosotros debemos o tenemos la obligación cuando somos personas morales de presentar la declaración de operaciones con terceros, que es la famosísima DIOT. Esa DIOT va a amparar directamente lo que yo ya declaré directamente el día 17, haciendo como un match de información. ¿Qué sucede si presento información diferente? Lo más probable es que exista una especie de revisión y esto principalmente ocasione que la autoridad nos solicite información, ya sea documentación de los meses donde presentan principalmente la incongruencia en diferencias entre los datos presentados. Cabe señalar que, bueno, una de las cosas es que no debemos olvidar que las personas físicas estarán obligadas a presentar dicha declaración cuando son sus ingresos superiores a 4 millones de pesos para personas físicas y en todos los casos, como personas morales, aplica en todos los casos, presentar dicha declaración. Marco, como dato, ¿me podrías colocar el impuesto sobre la renta si tienes tiempo? Si hay oportunidad que pongas en pantalla la ley de impuestos sobre la renta en el artículo. A ver, déjame ver. Déjame un segundo. Porque, no, ahorita te lo paso, el artículo, déjame ver, es el de Recico. ¿Al de reciclo? Muy bien, ahí voy. Y ahorita vamos Ya a nada más regresar al 32. Sí, no te preocupes. estoy Y ahorita, descargando la ley. sí, ahorita vamos a regresar al 32 para poder fijar una postura que no estamos dentro del radar de la información que muchas veces no entregamos o más bien no tenemos contemplado, no por algo malo, sino porque pues quizás por el desconocimiento. Eso sería en el artículo 13F, debe de estar por acá. Simplificado, ¿ok? Aquí está, mi estimado, es el G. Artículo 113G, Ok, déjalo, lo fíjate, comparto. ok, fíjate bien. Quitar, deja comparto, te dame un segundo. Sí, no te preocupes, dale, te esperamos. Compartir. Es como se tiene que quedar uno por uno, si es. A ver, No, nada hombre, más déjalo. agrega todos los PDFs. Muy bien. El 113G dice obligaciones. Vamos a ver las obligaciones que tienen las personas que están en Recico. ¿Sí puedes regresarte al LE para que se vea el título de Recico? Sí, claro que sí, amigo. Aquí está arribita, mira. Aquí está. Miren, dice régimen simplificado de confianza. Ahí estamos hablando del régimen en donde están inscritos las personas físicas. Ahora sí nos vamos al 113G. Ajá. Esas personas físicas van a tener una serie de obligaciones y quiero que pongamos atención en esta parte que a veces perdemos de vista. Dice, los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes. Solicitar su inscripción, firma electrónica y buzón tributario. Luego, más adelante, nos menciona Ahí voy. Contar con comprobantes fiscales, obtener y conservar comprobantes fiscales, expedir y entregar comprobantes fiscales. El número 6, presentar el pago mensual, de que es del impuesto sobre la renta para Recico, más abajo. El 6, presentar el pago en términos de esta sección al día. Y luego el 7, presentar la declaración del mes, aquel que corresponde a la declaración anual. Muy bien. Bueno, ahí se acaban las obligaciones. Mi pregunta es para los que están en el chat y quisieran poner una opinión. ¿En qué lugar menciona de los reciclos debas de llevar contabilidad? En ningún lugar. Como lo hemos visto, no llevan contabilidad. Pero lamento darles una muy mala noticia. Marco, si regresamos al 32 del IVA,
Ahí voy. Lamento ser quien dé malas noticias porque vamos a regresar al 32. Fíjense, Recico no tiene la obligación de hacer contabilidad. Prácticamente lo que les está diciendo es que con sus comprobantes la hacen, con el control de sus comprobantes, pero hay un problema. Dice el 32, los obligados al pago de este impuesto, en la parte de arriba el 32, Marco, los obligados al pago de impuesto, al ladito del artículo 32. Ok, los obligados al pago de este impuesto y las Ahí personas está, que... al pago de este impuesto y las personas que realicen actividades del 2, o sea, tasa cero. Fíjense bien, si tú estás obligado al pago de este impuesto, o sea, el del 16 y las de tasa cero, estás obligado tienes las siguientes obligaciones. Y el número 1 dice contabilidad. Es decir, ¿a dónde voy? Recico nos está diciendo, no vas a presentar contabilidad por ser impuesto sobre la renta, porque eres un contribuyente que no te voy a obligar en parte de Recico, pero sorpresa, si tú tienes IVA al 16 o a tasa cero, sorpresa, sí vas a tener que llevar contabilidad. ¿Por qué? ¿Por ISR? No, por el IVA, porque IVA te está obligando a llevar contabilidad. Entonces, si una persona que tiene un cliente Recico o ustedes mismos que son Recico no pagan, más bien no hacen contabilidad, están corrompiendo o más bien están incumpliendo las obligaciones del 32 del impuesto al valor agregado. Solamente quería dejárselos por ahí, nada más mencionarlos, se los dejo nada más aquí sobre la mesa y ustedes saben qué hacen con esta información. Para aquellos que tienen clientes en donde no les hacen contabilidad, pero sí pagan al 16% y a tasa cero. Y uno dice, ¿dónde está tu contabilidad? No, es que ISR no me obliga. Sí, no te obliga por el reciclo, pero sí te obliga a llevar contabilidad si mueves IVA, incluso al tasa cero. ¿Cómo ves, Marco? Está triste esto, ¿no? No, pues de hecho, por ejemplo, una de las cuestiones que aquí nos menciona, no solamente para Recico, bueno, si ahorita nos vamos un poquito, deja quito esta presentación, amigo, Sí, pero si ahorita nos vamos directamente a impuesto al valor agregado, en este caso, actividad empresarial, vemos en el 110 que también nos menciona algo parecido. Vamos a ver, mi estimado, aquí en el 110. Es un dato bien interesante porque muchas de las veces creemos que ya porque ya no nos dicen que no debemos de llevar contabilidad, pues ya en este caso nos exentamos ese rubro, ¿no? sí. Aquí nos dice directamente en el 110 para que ustedes vean que es el capítulo segundo, sección primera del título Okay. cuarto de la ley de renta, nos habla directamente de ese rubro. Empieza desde el artículo 100 y hablamos directamente con personas físicas de actividad empresarial, los ingresos por actividad empresarial y profesional. Y luego en esta sección primera, de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Y nos vamos directamente al 110, Sí, donde nos denotan directamente las obligaciones. Y a su vez, por ejemplo, aquí nos menciona los contribuyentes, personas físicas, sujetos al régimen establecido en esta sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, en las demás disposiciones fiscales tendrán las siguientes, en este caso, obligaciones. Solicitar su inscripción, si se dan cuenta es la misma que la del régimen simplificado de confianza, pero en este caso es llevar contabilidad. Aquí nos dice directamente, y una de las cosas es que nosotros debemos de constatar que si en dado caso incumplimos con alguno de estos rubros, cabe mencionar que podemos caer en diversas infracciones. No sé cuántas de las personas aquí presentes tengan estén inscritos en el régimen de actividad empresarial, yo creo que muy pocos, ¿o cómo ves, mi estimado? Sí, podría ser que muy pocos, pero en algún otro lugar quizás sean más, pero pueden ser muy pocos que estén en el de actividad empresarial siendo reciclo. Ahora, si tienen más, ¿hablas del de actividad empresarial? ¿Cuáles son pocos? Ajá. ¿Actividad empresarial? Sí, Actividad empresarial, yo como que siento que son pocos porque sí, muchos optaron por presentar por claro, reciclo. claro, sí, de acuerdo, porque digamos que no conoce, yo sí conozco muchos contribuyentes de reciclo, pero no tienen un ingreso de más de 3.5 millones al año. Conozco muy pocos, o podría decirte que ahorita ninguno que tengan ese ingreso, por lo cual Recico les vino bien, porque de todas maneras pagaban el IVA, aparte no tenían muchos gastos, y no fue una cosa así, y se fueron al Recico. Tristemente, algunos tienen muchos gastos
y como quiera se fueron al reciclo. Pero bueno, ya ese es otro tema más de impuestos sobre la renta. Pero Es hablando del IVA, otro tema, pero me gustaría agregar algo más, mi sí, estimado. dale. Si nosotros nos vamos directamente al artículo 16 del Código de Comercio, nos dice que hay que llevar contabilidad en este caso, en medios electrónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que directamente por los softwares autorizados, o sea, no es como que, pues mi Excel ya ampara directamente la contabilidad. Básicamente no. ¿Estás de acuerdo con eso, mi estimado? sí, totalmente, de acuerdo. Vamos a abordar aquí la siguiente